Bueno, entonces quedamos en esta parte de cicatrización en injertos y vamos a ver ahora pues algunos factores o algunas características que pueden influir en la cicatrización o regeneración. Y uno de eso es la influencia que puede tener el sitio quirúrgico. Entonces vamos a ver que la extensión de los colgajos o de las incisiones va a ser importante. O sea, es obvio que entre más grande sea un colgajo, una incisión, más tiempo van a necesitar las células para migrar. Eh, Vamos a ver también el estado de la raíz si hablamos de cicatrización periodontal, porque no es lo mismo que empiece una cicatrización a la par de un tejido limpio a un tejido que esté infectado por bacterias. Entonces, como ya vimos en las diapositivas anteriores, la parte de las infecciones es importantísima en la cicatrización porque el hecho de que hayan bacterias pueden influir en que nos esté retardando la cicatrización o nos esté agrediendo ese tejido que está herido y que es susceptible a cualquier ataque. Entonces, vamos a ver que la detoxificación de la raíz, que es lo que nosotros necesitamos hacer en la cirugía periodontal, importante esta parte, por ejemplo, en la cirugía para cubrir recesiones, es, por ejemplo, eliminar esas endotoxinas o esas bacterias a través de eliminar ese cemento o dentina que esté contaminado. Puede ser con el mismo raspaje y alisado radicular. También vamos a ver que esto nos puede ayudar a que se mejore la absorción o adhesión de los diferentes componentes de la matriz extracelular y a que haya una mejor migración e inserción de los fibroblastos. La detoxificación de la raíz la vamos a obtener con medios químicos. Por ejemplo, hoy en día se usa el EDTA, que se utiliza cuando utilizamos Endogain, por ejemplo, que son pues proteínas derivadas de la matriz del esmalte, que se ha visto en diferentes estudios que pueden ayudar a que haya una regeneración periodontal. Además de eso, la eliminación del tejido granulomatoso. Cuando nosotros hacemos un raspaje y alisado a campo abierto, miramos que buena parte de la raíz del fondo del defecto va a haber un tejido granulomatoso en donde van a haber bacterias y células inflamatorias que nos van a impedir que termine de cicatrizar ese tejido periodontal. Entonces es importante eliminar todo ese tejido granulomatoso. Incluso cuando se hace un aumento de corona es importante eliminar todo lo que haya de tejido granulomatoso. Ahora, se pueden hacer biomodificaciones de las lesiones y también estas biomodificaciones hacen depender mucho de la cicatrización, del estado que está la lesión. Por ejemplo, vamos a tener mejores resultados en defectos de tres paredes. Es decir, cuando nosotros en periodoncia hablamos de defectos de tres paredes, son aquellos defectos en los cuales quedan tres paredes remanentes. Es decir, perdimos una porción ósea, pero no perdimos, es un defecto contenido, no perdimos todas las paredes que lo contienen. Entonces, en ese defectito que contienen, ahí puede haber la formación de un coágulo que nos va a servir como una matriz de cicatrización. Entonces, esos defectos son los que tienen mejores resultados. Obviamente porque van a tener un mejor aporte vascular y mejor aporte celular. Toda la parte vascular y celular va a provenir de su médula ósea adyacente. Los resultados pobres los vamos a obtener en defectos intraóseos de una y dos paredes porque no vamos a tener ese aporte vascular ni celular. Igual en los defectos de Furca. Los defectos de Furca únicamente lo que vamos a obtener va a ser vacío y pues las raíces adyacentes. Si hablamos de defectos de clase 2 y clase 3. Y los defectos supraalveolares donde definitivamente no vamos a tener ni una sola pared donde podamos obtener elementos vasculares o celulares. Ahora, si hablamos ya entrando un poco en la parte regenerativa de regeneración, si hablamos del potencial regenerativo del ligamento periodontal, esto es algo que se ha venido estudiando desde los 60, 70 y tenemos el estudio clásico de Melcher, donde él miró el potencial que tenía el ligamento periodontal. Este estudio lo realizó en defectos, ¿verdad? Periodontales y él observó la capacidad migratoria que tenían las células y lo que ocurría cuando un determinado tipo de célula poblaba
el lugar del defecto periodontal o de la herida periodontal. Entonces, como vemos acá, él observó que las células que podían migrar al defecto eran las células epiteliales, que eran del epitelio oral, del epitelio del surco. Podían ser también las células del tejido conectivo, la célula ósea o las células del ligamento periodontal. ¿Y qué ocurría? Entonces, él observó que cuando las células epiteliales eran las que migraban más rápido, y cuando ellas llegaban al defecto, lo que ocurría es que como consecuencia, o sea, como parte final de la cicatrización, aparecía un epitelio largo de unión, que es lo que tenemos acá en esta imagen. Si en cambio migraban primero las células de tejido conectivo, había reabsorción radicular, que es lo que tenemos acá. Esto de acá representa el diente y esto de acá representa nuestro periodonto. Si migraban primero las células óseas, lo que había era anquilosis. Y únicamente si migraban las células del ligamento periodontal, había una verdadera regeneración periodontal, donde se volvía a producir hueso nuevo, tejido conectivo y el tejido gingival, el epitelio gingival, se restablecía. Entonces así fue que él descubrió el potencial del ligamento periodontal. Y de aquí parte la base de la regeneración tisular guiada con el uso de membranas. La idea de utilizar una membrana es aislar estos elementos celulares, las células epiteliales, el tejido conectivo, las células óseas, para que puedan migrar las células del ligamento periodontal y que haya una verdadera regeneración. Luego esto en el 82 se comprobó con el estudio de Niemann, de Carring y de Linde, que se hizo en monos. Se utilizaron incisivos laterales, maxilares y caninos mandibulares, en lo cual removieron 2 milímetros de hueso interproximal bucal y se quitó con curetas el cemento expuesto. Se hicieron ranuras en la porción de la raíz expuesta para identificar la ganancia de tejidos. Se colocó una membrana miliporos, que eran las que se utilizaban en ese entonces, y los animales, los monitos, se sacrificaron a los 6 meses. Se estudiaron todo esto histológicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que observaron? Que hubo una ganancia de tejido hasta de 5 milímetros hacia coronal. Entonces, ahí se fue viendo un poco la parte del potencial que tenía el ligamento periodontal. Luego este estudio se reprodujo en humanos. Entonces, en el mismo año, en el 82, en donde se hizo básicamente lo mismo, se utilizaron dientes que estuvieran periodontalmente afectados y que se iban a extraer por el problema periodontal. Hicieron la ranura, como se mira acá, hicieron una pequeña ranura del defecto, colocaron la membrana miliporo y suturaron el colgajo. Entonces ellos a los meses, acá tenemos, a los 3 meses se extrajo el diente y se analizó y se observó también que se ganaba esos 5 milímetros. Y de hecho que estos estudios resultaron estudios muy buenos a pesar de que tenían ciertas limitaciones, ¿verdad? Como por ejemplo que se le exponía la membrana miliporo, la dejaban expuesta, la dejaban fuera del margen gingival, cosa que hoy en día no se realiza. Entonces, una de las cosas que podría explicar, pues parte del potencial que tiene el ligamento periodontal regenerativo puede ser su origen embriológico. Como le había dicho en una parte de esta charla, pues los tejidos dentales periodontales provienen de un ectomesénquima, a excepción del esmalte, ¿verdad? Que es totalmente del ectodermo. Entonces, este ectomesénquima pues es el mesodermo con células de la cresta neural. Esto crea un factor inductor y si nosotros recordamos durante la formación del diente, cuando se está formando la parte de la raíz, hay algo que se llama la vaina epitelial de Hurwitz. Entonces cuando empieza la mineralización de los tejidos dentales de la raíz, esta vaina se fragmenta. Y de estos fragmentos surge algo que se llama los restos epiteliales de Malassez. Entonces, en esta vaina epitelial de Hurwitz hay una estructura intermedia que se llama la capa hialina de Hopwell-Smith.
Esta capa hialina es donde están prácticamente todas las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, que es lo que hoy en día se utiliza con el Emdogain para tratar de efectos periodontales. Además, les hablaba yo de los restos epiteliales de Malacés, que ellos quedan inmersos una vez que se mineraliza y se fragmenta la vaina, que también en estudios ha reportado que puede tener grandes propiedades regenerativas porque se podrían comportar como células madres. En estudios, por ejemplo, en restos epiteliales de Malacés de rata, se ha visto que cuando se colocan los factores de crecimiento adecuados y en un medio adecuado también, se ha podido regenerar algunos tejidos como tejido adiposo, tejido óseo. Entonces, estas son cosas que se pueden tomar en cuenta en cuanto al potencial del ligamento periodontal, y es que estos restos están inmersos en el ligamento periodontal. Además que el ligamento periodontal conserva aún células madres que pueden ser importantes durante la cicatrización periodontal y que si se estudiaran más a fondo y se están estudiando más a fondo pueden servir para la parte de la regeneración. Entonces acá tenemos lo que le explicaba, el Emdogain. He sacado de un estudio de 15 años de observación del Emdogain. Esta cosita amarilla acá es el Emdogain y muestra todas las funciones que puede tener el Emdogain o las proteínas derivadas de la matriz del esmalte en cuanto a los defectos periodontales o en cuanto al tratamiento de la enfermedad periodontal. Si nosotros miramos en el diagrama, hay un aumento del colágeno, del factor de crecimiento transformante beta, del factor de crecimiento derivado de plaquetas, hay una disminución de las interleuquinas y de los diferentes derivados del ácido araquidónico que lo que hacen es favorecer la destrucción periodontal, son agentes inflamatorios, entonces el Emdogain ayuda a reducir esto. eh, Aparecen nuevos vasos sanguíneos, todo esto debido a las reacciones biológicas que genera en el tejido periodontal. Estas son algunas de las indicaciones que tiene el Emdogain. Como podemos ver, o mejor dicho, las proteínas de la matriz derivada del esmalte. Se puede usar en defectos infraóseos, en lesiones de Furca clase 2, en, en los defectos de tipo recesión. Y este es un cuadrito que nos dan como un cuadrito así, una receta de cocina en este artículo que está acá, que es de los 20 años, perdón, dije 15, pero son 20 años de estudio de los derivados de la matriz del esmalte. Se los recomiendo, es un muy buen artículo. Y ya pasando pues a otro elemento que puede tener el ligamento periodontal está la famosa periostina. La periostina es una proteína que tenemos básicamente en todos los tejidos que soportan tensiones en el cuerpo. Antes se conocía como el factor específico de fibroblastos 2, también se encuentra en algunos gusanos. Como les dije, se encuentra en tejidos sometidos a cargas, en el periósteo, los tendones, el ligamento periodontal, las válvulas cardíacas, y interviene en el remodelado de tejido, en la adhesión, en la diferenciación celular, en la supervivencia celular y en la fibrogénesis. En el desarrollo del diente durante la odontogénesis se mira que la periostina se encuentra en todas las fases de la odontogénesis, desde su brote hasta el periodo de campana avanzado. Entonces, interviniendo, acá está este cuadrito donde se demuestra cómo ella va, por ejemplo, actuando en la interacción epitelio-mesénquima, en la etapa de germen y de campana, donde se va encontrando porque ella va activando funciones biológicas que van a ir moldeando la formación del diente. Además de la erupción del diente y en la formación del diente, ella se expresa cuando hay carga mecánica. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Cuando hay carga mecánica, ella estimula a los fibroblastos y a los osteoblastos a que la produzcan, ¿verdad? Cuando ella se produce, activa diferentes proteínas como la LOX a través también de las proteínas morfogenéticas para que se dé la producción de colágeno. La LOX es una proteína que normalmente se encuentra mucho en los tejidos muy fibrosos. Entonces se produce colágeno, activa la vía de señalización RK, aumenta las metaloproteinasas, lo que favorece a la angiogénesis, eh, de disminuir los niveles de esclerostinas, lo que hace que haya un mayor reclutamiento y diferenciación de osteoblastos, y todo esto lleva a formación de hueso, angiogénesis y a propiedades biomecánicas.
Entonces, podría traducirse en